Buen día, chiquilines. Marce, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Todo bien, Agustín? Todo bien, todo bien. Eh, bueno, creo que ya somos una cantidad interesante como para ir empezando, siendo que estamos ya en 8:32. La idea de hoy, chiquilines, es terminar un poquitito de, por lo menos, plantear el ejercicio 37, que es también un ejercicio del práctico uno, por supuesto, sobre bienestar, y luego sí, dejarlo relativamente planteado, al menos ese ejercicio, que es un ejercicio bien interesante, que aborda, digamos, las tres medidas de bienestar y cómo se calculan. No entrar tanto en detalle porque si no nos va a llevar demasiado tiempo. Hoy es la última clase antes de lo que sería el receso, el mini receso. Y después pasar a plantear un par de ejercicios, ¿no? Un par de ejercicios de consumo intertemporal, que es el último tema que estaremos dando y que va para la revisión, ¿no? O sea que, digamos, para la revisión va todo práctico uno, todo teoría del consumidor, hasta, digamos, hasta este tema, digamos, que vamos a ver hoy de consumo intertemporal. O sea que si están de acuerdo con eso, vamos a empezar a compartir, vamos a compartir pantalla, y nos vamos a este ejercicio 37 que recién les comentaba, que me interesa plantear con ustedes. A ver, el ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Disculpen que toque algo acá. Ahí está. El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dan una función de gasto que aparece por ahí, un medio de los precios, un medio por los precios a la 0,5 por el nivel de utilidad determinado. ¿Ah? Recuerden que la función de gasto era una función que dependía de los precios y del nivel de utilidad. Y al menos, digamos, vayamos planteando qué haríamos paso a paso para después ir a los puntos importantes que me interesan, que es justamente el cálculo de las medidas de bienestar. Entonces, en este primer punto nos dice, obtenga las funciones de demanda compensadas del bien X y del bien Y. ¿Qué les parece que tienen que hacer? ¿Cómo harían? Lo único que tienen como dato es la función de gasto. El lema de Shepard creo que era que permitía derivando la función del gasto con respecto a los precios cada bien. Exacto, exacto. Aplicaríamos Shepard en ese caso, que si hacemos la derivada de la función de gasto en relación al precio de cada uno de los bienes, obtendríamos entonces las demandas compensadas, las demandas hicksianas. ¿Ah? O sea que con ese punto nosotros, digamos, no nos vamos a detener en las cuentas, pero aplicamos entonces en ese caso, como aparece por acá, aplicamos Shepard, ¿ah? Y obtendríamos entonces lo que serían las funciones de demanda hicksiana, como aparece por acá, ¿ah? Que nos queda un cuarto, por ejemplo, la demanda hicksiana de X, nos queda un cuarto por el precio de Y sobre el P de X a la 0,5 por el nivel de utilidad. ¿Ah? Eso, digamos, con las cuentas es bastante sencillo, digamos, es bajar el exponente 0,5 de uno de los precios, multiplicar por un medio por un medio, un cuarto, y por lo tanto el precio que queda a la menos 0,5 pasaría a estar pues lo podríamos poner en un denominador elevado a la 0,5. ¿No? O sea que, digamos, es bien sencilla la cuenta, no hay mayores complicaciones. Igual, ¿ah? De la misma manera lo podemos hacer para el precio, para el bien Y. ¿Ah? O sea, y nos va a dar igual nada más que el numerador y el denominador de los precios invertidos. ¿Ah? O sea que, digamos, ahí aplicamos Shepard, no hay mucha cosa más, digamos, como para hacer. En el punto B nos dice, halle la función de utilidad indirecta del consumidor y las demandas ordinarias, ¿no? Recuerden que la función de utilidad indirecta era aquella que desprendía el nivel de utilidad a partir justamente de los precios y del ingreso, no a partir de las cantidades consumidas. Por eso la llamábamos función de utilidad indirecta. Y bueno, ¿y qué harían? En este momento, en este punto del ejercicio, tendríamos la función de gasto y las funciones de demandas hicksianas que obtuvimos digamos, de el lema de Shepard. Punto B, función de utilidad indirecta y demandas ordinarias, marsallanas. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cómo La identidad obtendríamos? de Roy, Pero antes de la identidad de Roy, ¿no? O sea,
La identidad de ROI, por supuesto, va a operar para obtener ¿qué? La demanda marshalliana. Vos estabas hablando para pasar de la. Pensé que estabas hablando ya para pasar a la marshalliana. La otra la despejás directamente de la función del gasto porque es la inversa, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, primero, tu nombre, perdóname, porque aparece Luana, pero bueno, digamos, Recién me di cuenta que me tenía que cambiarme el nombre. no, Tiene no hay razón. problema, no hay problema, yo te Mi llamo nombre es Luana, digamos. Rafael, ya me lo cambio el Ahí va. nombre. No, tranquilo, tranquilo. Rafael entonces nos decía que, Rafael nos dice que primero, ¿tá? Primero lo que tenemos que hacer es despejar, digamos, la función de utilidad indirecta de la función de gasto, porque son las, digamos, son inversas, ¿no? Eso lo habíamos visto, lo habíamos visto en las clases anteriores, por lo tanto podemos entonces despejar y pasar, digamos, que este nivel de utilidad U sub 0 de la función de gasto pase a ser mi nivel de utilidad de la función de utilidad indirecta, o sea que lo transformamos en la V, digamos, que venimos trabajando con función de utilidad indirecta en esta V, y la función de gasto, ¿no? El nivel de gasto que nos devolvía esta función pasaría a ser el nivel de ingreso que tiene el individuo, por lo tanto, lo sustituimos por la I y despejamos la V, ¿no? O sea que esa, digamos, está hecho por acá. Esto es cuenta bastante sencilla, ¿no? O sea, no nos vamos a detener tampoco, y ustedes lo pueden hacer tranquilamente después, pero el despeje es bien sencillo para obtener entonces el nivel de, perdón, la función de utilidad indirecta, que nos queda entonces 2 por el nivel de ingreso, 2 por el ingreso, por los precios a la menos 0,5. ¿Tá? Y esto tiene sentido porque en realidad los precios pasan hacia el otro lado, ¿no? Cuando estamos despejando acá el nivel de utilidad, los precios pasan hacia el otro lado dividiendo, lo cual es lo mismo que ponernos en el numerador con el exponente negativo. ¿Ah? Bien, o sea que el primer paso era justamente obtener la función de utilidad. El segundo paso va a ser aplicar la identidad de ROI. La identidad de ROI, si ustedes se acuerdan, la identidad de ROI, si ustedes se acuerdan, también, también nada, digamos, es hacer la derivada de esta función, la derivada de la función de utilidad indirecta, primero en relación al precio y luego en relación al ingreso y luego aplicar el cociente negativo en realidad, ¿no? O sea, teníamos que aplicar el cociente negativo de esas derivadas, ¿no? O sea que lo que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, para que ustedes se acuerden, era la identidad de ROI, ¿no? O sea, ROI vendría a ser, en primer punto, la derivada de la función de utilidad indirecta, ¿no? La derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio de uno de los bienes, ¿tá? En relación al precio de uno de los bienes, por ejemplo, en relación al P de X, dividido, ¿tá? Todo esto dividido, ¿no? Esto lo podemos poner así para que se entienda, todo esto dividido, ¿tá? La derivada de la función de utilidad indirecta, ¿tá? En relación a el nivel de ingreso. O sea que lo que hacía, y bueno, y el cociente negativo, ¿no? O sea que en realidad acá deberíamos de poner un menos, ¿ah? Para que la identidad de ROI vendría a ser esto. Primero hacemos la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio de uno de los bienes, por ejemplo a P de X, y luego hacemos la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al ingreso y aplicamos el cociente negativo, aplicamos álgebra, hacemos un poquito de cuentas, para llegar a tener entonces bueno, siempre se me sale eso, no lo he podido solucionar, para llegar entonces a obtener la demanda marshalliana, ¿no? Entonces, si ustedes hacen cuentas, si ustedes hacen eso, aplican la identidad de ROI, hacen la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio y en relación al ingreso, y aplican el cociente negativo, ¿no? de ambas derivadas, van a obtener entonces las demandas marshallianas que nos quedarían de esta forma. El ingreso sobre 2 por el precio del bien. ¿Ah? Entonces, la demanda de X, la demanda marshalliana de X, me queda ingreso sobre 2 por el precio de X, y la demanda marshalliana de Y me queda el ingreso sobre 2 por el precio de Y. ¿Ah? O sea que estas son cosas que vimos que hemos visto en las clases pasadas, y que aplican, digamos, Shepard y Roy de forma bien clara, en primer término, para obtener las demandas hicksianas, y en segundo término, luego de haber despejado la función de utilidad indirecta, para obtener las demandas marshallianas. ¿Ah? ¿Dudas con eso, chiquilines?
¿Hay alguna duda, digamos? O sea, esto después desarróllenlo, hagan las cuentas, van a ver que van a llegar a estos resultados. Son cuentas relativamente sencillas. ¿Tienen alguna duda con esto o podemos pasar al punto C, que era el punto que me interesaba ver de este ejercicio? ¿Están por ahí? Asumo que están por ahí. Sí, sí, bien. Buenazo. Entonces, pasemos entonces al punto C, ¿no? O sea que nosotros hasta ahora entonces tenemos la función de gasto, la función de utilidad indirecta y las demandas, ya sea hicksianas como marshallianas, ¿no? O sea, compensadas como ordinarias. Y el punto C me dice, bueno, supongo una situación A en la cual los precios eran el precio de X es igual a 1 y el precio de Y es igual a 2, con un nivel de ingreso de 100, y bueno, y valores óptimos, digamos, de consumo, o sea, el consumidor está resolviendo su óptimo con esos valores y por lo tanto decidiendo una determinada canasta. Y una situación B, donde el precio del bien X pasa de 1 a 2. ¿Ah? Entonces la primera pregunta que nos hace es la siguiente: ¿qué va a pasar o qué es esperable que pase con el bienestar del consumidor? ¿Qué les parece? A priori, digamos, como hipótesis, ¿qué manejaríamos en este caso? Que disminuye ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo sería el canal que afecta al bienestar? por el aumento del precio de un bien. El aumento del precio del bien, en este caso del bien X, ¿qué haría, o dónde impactaría? Bueno, porque si tiene el mismo ingreso y aumenta el precio de un bien, va a tener que conseguir una canasta que le permita, o sea, una nueva canasta y le va a generar menor utilidad, porque ya no va a poder comprar lo mismo o sea, respecto a lo que tenía antes, ¿no? Claro, ¿no? O sea, a ver, si lo que se está modificando es el precio de uno de los bienes, lo que se corre, digamos, en el ejercicio gráfico de maximización del consumidor, va a ser la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿no? O sea, la pendiente de la restricción presupuestaria se modifica y se modifica de forma tal que, como bien dice la compañera, vamos a terminar en una nueva curva de utilidad, ¿no? En una nueva función, una nueva curva de indiferencia, porque no se modificó para nada ni la función de utilidad ni el ingreso del individuo, y bueno, va a optimizar nuevamente y probablemente, digamos, terminemos con un nivel de utilidad menor. Ahora, el canal más directo para decir que el bienestar del consumidor es esperable que se modifique y se modifique a la baja es que en realidad lo que sabemos por las funciones de demanda es que esta modificación en el precio del bien X implica una caída de las cantidades consumidas de X. ¿no? O sea, y ya sabemos, digamos, de que dadas las formas de las funciones de las demandas marshallianas, ¿ah? El precio de X impacta de manera negativamente en las cantidades demandadas de X, lo cual, digamos, cumple con la ley de la demanda. Y eso no impacta para nada en las cantidades demandadas de Y, por lo tanto va a terminar con una canasta con menos cantidades de X consumidas y con las mismas cantidades de Y, y eso implica menor bienestar que la situación inicial. ¿Ah? O sea que, digamos, es esperable entonces, por vía ese canal, digamos, de impacto en las cantidades, que el bienestar del consumidor baje. O sea, ¿cómo medimos bienestar? Lo medimos a partir de las cantidades, ¿no? De las cantidades que consume. O sea, ¿cómo medimos que el bienestar cambia? Lo medimos a partir de si las cantidades bajan o suben, ¿no? O sea, si el bienestar mejora o empeora. Ahora, las medidas de bienestar son medidas en términos de ingreso, ¿no? Porque recuerden que nosotros ahora, como el ejercicio nos lo va a pedir, vamos a calcular la variación del bienestar del consumidor medido en términos de ingreso a partir de la variación compensatoria, equivalente y del excedente del consumidor. ¿Ah? Entonces, justamente, parte 2 que me quería detener un poquitito. Nos dice, calcule la variación del bienestar del consumidor ante este cambio en los precios utilizando como medida las 3 medidas que hemos venido viendo, que vieron en las clases grabadas, que vimos en el práctico pasado, que son justamente la variación compensatoria, la variación equivalente y el excedente del consumidor, y luego, bueno, comente un poco los resultados y las diferencias, ¿no? O sea, a ver, conceptualmente las diferencias las podemos explicar ahora. ¿Qué les sonaba, o qué les suena,
que es justamente la variación compensatoria. ¿Qué quiere compensar el individuo? ¿O qué es lo que hay que compensarle? Quiere compensar las unidades que perdió debido al aumento del precio. Claro, para mantener, La misma digamos, utilidad. la utilidad inicial, ¿no? O sea que esta variación en el precio yo tengo que compensar al individuo, ¿no? O sea, dinero, digamos, que tengo que compensarlo para mantener su nivel de utilidad inicial, ¿no? Eso sería la medida de variación compensatoria, ¿no? La variación equivalente, ¿cuál sería? ¿Qué me viene a medir? No me acuerdo bien, pero creo que tenía que ver con a qué ingreso sería equivalente o algo así, qué dinero le tendrían que dar. No sé, está involucrada con el ingreso o con el dinero más que con las cantidades, me parece. No, las dos, digamos, todas son medidas de ingreso, ¿no? O sea, todas son medidas que se miden en términos de ingreso, pero la variación compensatoria también es dinero que hay, digamos, no son cantidades, es el dinero que le compensa al individuo la suba del precio, pero que lo deja en la misma función, en la misma curva de indiferencia inicial, ¿no? O sea, con el nivel U sub 0, digamos, el nivel de utilidad inicial, ¿no? Es aquel dinero que tiene que recibir el individuo para no modificar su nivel de utilidad inicial. Esa es la variación compensatoria. La variación equivalente también es lo que digamos, sería lo que el individuo estaría dispuesto a pagar o debería de recibir para que, dado el cambio en el precio, no se modifique su nivel de utilidad ya final, ¿no? O sea, que se quede en ese U sub 1, si dijéramos que el nivel de utilidad luego del cambio en el precio pasa de la situación 0 a la situación 1, digamos, ¿no? O sea que la variación compensatoria sería la medición de cuánto hay que compensar al individuo para que se quede en el nivel de utilidad U sub 0, en el nivel de utilidad inicial. La variación equivalente tiene que ver con justamente el cambio en el ingreso, el cual estaría dispuesto el propio consumidor a pagar o tendría que recibir para ya quedarse con su nivel de utilidad final, luego de producido el cambio en el precio, ¿no? Y el excedente del consumidor sabíamos que era lo que estaba dispuesto a pagar el individuo contra lo que efectivamente pagaba, ¿no? O sea, el excedente del consumidor es como la medida más, por lo pronto, la más conocida, porque, digamos, ustedes la conocen ya desde los primeros cursos de facultad, ¿no? O sea que, digamos, conceptualmente esas serían las diferencias que tendríamos, las principales diferencias que tendríamos entre las tres mediciones. Entonces, Una ¿cómo? consulta. Sí, dale. Que no me quedó, o sea, sumamente claro la diferencia entre la variación compensatoria y el equivalente. Te pregunto igual también porque ya no me había quedado claro desde las sesiones grabadas, ¿viste? Y era una duda que tenía para plantear hoy, y bueno, me parece que es como el momento en realidad. Sí, claro que es el momento. Mira, déjame mostrarte un material, déjenme mostrarle, digamos, no vamos a cargar de responsabilidad a la compañera. Un segundito, es bien interesante. Porque a mí lo que me pasó es que no entendí el gráfico de donde plasmaba la variación. ¿Están ¿Qué viendo pasa? ¿Están viendo esto que les estoy mostrando? Sí, ¿no? Estamos viendo tipo biblioteca. Sí. Como en macroeconomía, elección de la demanda, sesión 6, 2020, eso dice. Como las carpetitas. Ah, no están viendo lo que... A ver. ¿Ahí? ¿Están viendo el documento? No, todavía no. Por ahí deja de No. compartir y Ah, dale, ah, a ah. ver si capaz que funciona así. No, está bien. Porque lo tenía... Un segundo. A ver si ahora... ¿Ahí? Dale, ahora sí. Sí. Bien. Entonces, a ver, una cosa que es bien, que me interesa mostrarles, digamos, que es bien interesante.
observen, digamos, a ver, la variación compensatoria. Tampoco me quiero detener tanto, pero simplemente, digamos, cómo podríamos, después las formas de cálculo ya las habíamos visto la vez pasada, las vamos ahora a retomar, pero una cosa que es bien interesante, ¿no? O sea, observen lo que la variación compensatoria intenta medir, ¿no? O sea, en definitiva, es el área que queda por debajo de la curva de demanda compensada, ¿no? Es el área que queda por debajo de la curva de demanda compensada cuando los precios se modificaron, el precio del bien, por ejemplo, pasó de supra 0 a supra 1, ¿ah? Pero es la demanda de la curva es la curva, perdón, de demanda compensada con el nivel de utilidad inicial, ¿no? O sea, es la curva de demanda compensada que tiene un nivel de utilidad, porque recuerden que las curvas de demanda compensada tienen implícito un nivel de utilidad, ese U sub 0, bueno, si después cambian también se modifica la demanda compensada, ¿no? O sea que, digamos, el precio sube, la demanda compensada en ese caso se mantiene, digamos, la curva se mantiene con un nivel de utilidad dado, y la modificación, o sea, lo que tengo que compensar al individuo sería toda esta área para que en definitiva el individuo vuelva a su situación inicial de seguir teniendo ese nivel de utilidad U sub 0. Esa sería, digamos, como la variación compensatoria. La variación equivalente, es lo siguiente: una vez que se modifica el precio, nosotros vimos que el bienestar en realidad es esperable que baje, por lo tanto que pasemos a un bienestar, a un nivel de bienestar con un nivel de utilidad, y eso lo dijimos recién, menor al nivel de utilidad inicial. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una nueva curva de demanda compensada con un nivel de utilidad U sub 1. Entonces, el área que estaría midiendo la variación equivalente sería el área que queda por debajo de esa nueva curva de demanda compensada, con otro nivel de utilidad, que es un nivel menor de utilidad al nivel inicial, por eso la curva de demanda compensada, esta se estaría graficando más cercana al origen, en el caso de que el precio haya aumentado, y por lo tanto justamente sería la variación equivalente en el ingreso que habría que darle al individuo para que con los precios habría que darle, o el individuo estaría dispuesto a pagar, para que con los precios de la situación inicial el individuo permanezca en el nivel de utilidad final, ¿no? O sea que, a ver, la variación compensatoria lo que nos está midiendo es qué dinero necesita el individuo, o tiene que pagar el individuo, dependiendo del movimiento de los precios, para quedarse con el nivel de utilidad inicial. La variación equivalente me estaría diciendo qué dinero tiene que recibir el individuo, o estaría dispuesto a pagar el individuo, para quedarse con el nivel de utilidad final. Esa es la gran diferencia entre variación compensatoria y variación equivalente una vez que se modifica el precio. Como nosotros, digamos, como son medidas, son medidas que surgen a partir, o sea, como tienen implícito, digamos, el nivel de utilidad, que quiere mantener el individuo, ya sea el de la situación inicial o el de la situación final, se miden a través justamente de áreas que quedan por debajo de la curva de demandas compensadas, que son las demandas que tienen justamente implícito un nivel de utilidad. Y este gráfico me parece que es bien interesante, ¿no? Porque en realidad acá nosotros, por ejemplo, vemos de que justamente dependiendo de qué medida de bienestar estamos utilizando, cuál nos va a dar una medida mayor ante un cambio en el precio, ¿no? ¿Se entendió un poquito más? Sí, se entendió, gracias. Bien, entonces, volviendo al ejercicio práctico que estábamos viendo, vamos entonces a calcular justamente variación compensatoria equivalente y del consumidor. Recién en la diapo que les mostraba, algo se veía, pero también nosotros lo vimos en la clase anterior, y lo vieron en las sesiones grabadas, cómo podemos calcular la variación compensatoria. Y en definitiva estábamos hablando de, y qué datos tenemos para calcularla. Si en definitiva estábamos hablando de que es una variación en el ingreso del individuo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo hacemos? Hay una parte muy sencilla de calcularlo, dado todos los datos que tenemos, y hay una parte que nos podemos complicar un poco más porque refiere justamente a un cálculo de área, por debajo de curvas.
¿Cómo calculamos un área por debajo de una curva? ¿Qué tenemos que hacer? Pero también la integral. Integral de las demandas Exacto, ¿no? O sea, a ficcionales. ver, esa parte sería como la que funciona siempre, ¿ah? En caso de que yo tuviera, por ejemplo, qué dato tengo que tener para calcular el área por debajo de la curva. Tengo que tener la curva. O sea, que tengo, Sí. claro, tengo que tener la función, ¿no? ¿La función de qué? La función de demanda compensada. ¿Las tenemos o no las tenemos? ¿Las Sí, tenemos? Las tenemos Sí. porque las calculamos, ¿no? El punto A me decía, bueno, obtenga las funciones de demandas compensadas a partir de la función de gasto. Aplicamos Shepard y obtuvimos las funciones de demanda compensadas. Por lo tanto, las integrales las puedo aplicar, o sea, tengo la manera de calcular el integral, digamos, de la función de demanda compensada del bien X. Obviamente integro entre 1 y 2, porque el precio sube de 1 a 2, ¿ah? Y hago la integral entonces de la función de demanda compensada. ¿Cuál es la diferencia en este caso para el cálculo entre variación compensatoria y variación equivalente? Porque las dos van a ser la misma integral de la misma función entre 1 y 2, las dos, porque el precio sube de 1 a 2, pero ¿cuál es la diferencia clave que tengo que incluir en ese cálculo? ¿Qué variable está? Exacto, Ignacio, ¿no? Porque la variable que está dentro de las funciones de demanda compensadas, que todavía está ahí, que no la pude resolver, es el nivel de utilidad. Ahora, ¿qué nivel de utilidad tengo que poner? ¿Qué U sub 0 tengo que usar cuando integro la función de demanda compensada para calcular la variación compensatoria? U sub 0. U sub 0. Por lo tanto, ¿de dónde obtengo U sub 0? ¿Qué dato tengo para obtener U sub 0? ¿Qué dato tengo para obtener U sub 0? El nivel de utilidad inicial que tenía este consumidor. la función de utilidad indirecta. Perfecto, María Lucía, ¿no? O sea, tengo la función de utilidad indirecta, tengo los precios iniciales y tengo el nivel de ingreso que tenía el consumidor. Por lo tanto, vengo, sustituyo y hago 2 por 100 por 1, porque el precio de X en la situación inicial valía 1, por 2, 1 a la menos 0,5, por 2 a la menos 0,5, y ahí obtengo el nivel de utilidad de U sub 0. ¿Ah? Y luego puedo ir a integrar, ¿ah? Y resolver la variación compensatoria. Hago Así exactamente... que con la utilidad indirecta te va a dar nivel de utilidad dejando PX, PI, ingreso. Claro, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, es la función de utilidad indirecta porque me da de manera indirecta el nivel de utilidad que tiene el individuo, ¿no? O sea, su nombre la delata, ¿no? O sea, de manera indirecta porque no necesito saber las cantidades que está consumiendo, simplemente con los datos de letra, el dato que me devuelve el mercado de los precios que tienen los bienes y el nivel de ingreso del consumidor, no me interesa saber cuánto está consumiendo, simplemente con esos datos, conociendo la función de utilidad indirecta, conozco el nivel de utilidad que tiene el individuo. ¿Ah? O sea que simplemente hago la sustitución de precios e ingresos en la función de utilidad indirecta y obtengo el nivel de utilidad que tiene el individuo con esos niveles de precios y de ingresos. ¿Ah? Una consulta. Dale. Que vos habías dicho, tipo, al principio ahora de esta partecita del ejercicio, que habían dos caminos para resolverlo, ¿no? La parte de la Ahí. integral y después el otro camino, que yo supuse que era hacer la función de gasto con los precios supra 1 menos la función de gasto con el precio supra 0. Exacto, ya iba a ir a ese camino, digamos, que es el camino mucho más sencillo, porque en definitiva, dado la letra del ejercicio, solamente les quiero mostrar cómo fue que lo planteamos. Bueno, lo planteamos de esa forma, pero no les quería dejar, lo planteamos como dice recién la compañera, pero no les quería dejar de decir que puedo aplicar las integrales. Esto creo que en la solución del práctico, que me parece que está subida y colgada en el EVA, en la solución del práctico me parece que están resueltas las integrales. O sea que por un lado tienen las soluciones del práctico y esta presentación va a tener, esta presentación la deberíamos de colgar, no sé si está colgada, va a tener la presentación de, esta presentación va a tener la solución vía función de gasto. ¿Por qué? Porque en definitiva también lo que nos está diciendo la variación compensatoria es la diferencia en el gasto, ¿no? Entonces yo puedo calcular, o sea,
resolví la integral, perfecto, le puse el nivel de utilidad inicial para obtener la variación compensatoria, le pongo el nivel de utilidad final para obtener la variación equivalente, pero resuelvo la misma integral, porque es la integral de la demanda compensada de X entre 1 y 2, porque el precio sube de 1 a 2, nada más que para calcular la variación equivalente, ¿qué nivel de utilidad le tengo que poner? U sub 1. U sub 1, ¿no? O sea que tengo que venir a la función de utilidad indirecta y sustituir y hacer 2 por 100, el nivel de ingreso no se había modificado, por 2 a la 0,5 por 2 a la 0,5. En ese caso sí tengo que sustituir el P de X por 2, porque el precio de X subió de 1 a 2. Y ese nivel de utilidad lo meto dentro de la función de demanda compensada, ese nivel de utilidad final, digamos, luego del cambio del precio, lo meto en la demanda compensada, e integro esa demanda compensada para obtener la variación equivalente. ¿Ah? Ahora, lo que recién nos comentaba la compañera es una manera mucho más sencilla, dado los datos de letra que tenía en este ejercicio. Este ejercicio me había dado, el único dato que me había dado, de hecho, era la función de gasto. Y la variación compensatoria y la variación equivalente la puedo obtener desde la variación en el gasto que tiene el individuo para mantener el nivel de utilidad inicial, dado el cambio en el precio, esa sería la variación compensatoria, o para quedarse en el nivel de utilidad final, quedarse con el nivel de utilidad final, dado el cambio en el precio, y esa sería la variación equivalente. Por lo tanto, yo puedo venir y decir, bueno, pero la variación compensatoria, me olvido del cálculo de la integral, pero el cálculo de la integral es bien sencillo, háganlo, porque en definitiva lo que ustedes van a estar integrando, donde tengo las demandas. Miren lo que están integrando. En el caso, por ejemplo, de la demanda de X, ¿no? En el caso de la demanda de X, lo que estarían integrando es una función, o sea, todo el resto de las variables, no se preocupen, U sub 0 va a ser un valor, ¿no? U sub 0 va a ser un valor porque lo sustituyen por el nivel de utilidad inicial o por el nivel de utilidad final, y luego lo único que están, bueno, el precio de I también va a ser, digamos, un valor, lo conocen, es 2, eso lo sustituyen, o sea que están integrando una función que es 1 sobre X, en realidad, ¿no? O sea, y la integral de una función de 1 sobre X es el logaritmo ¿no? O sea, es bastante sencilla la integral de esta función, o sea, no tengan miedo, digamos, de estar enfrentándose a una integral. Pero el otro camino, entonces, mucho más sencillo es calcular, porque tenemos el dato, porque tenemos las funciones de gasto, podríamos no tenerlo, y ahí sí no tenemos otra que ir a la integral, digamos, de las demandas compensadas. Como tenemos el dato, podemos aplicar esto que recién la compañera nos decía, bueno, pero la variación la variación compensatoria va a ser la diferencia en el gasto que tengo entre la situación final, que en definitiva es ese gasto que se le genera al individuo, teniendo ahora el precio de X, el precio final, pero con el nivel de utilidad inicial, ¿ah? Y el nivel de gasto que tenía inicialmente el individuo, que es justamente los precios iniciales, por eso ponemos el sub X supra 0, y el nivel de utilidad final. ¿Ah? Esto es bien sencillo porque voy a la función de gasto y sustituyo los valores y me sale de manera directa, digamos, hago la resta y me sale de manera directa lo que sería la variación. Y la variación equivalente es exactamente lo mismo, nada más que lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que utilizar el nivel de utilidad final luego de producido el cambio. ¿Ah? Bueno, obviamente el nivel de utilidad siempre sale de sustituir en la función de utilidad indirecta los valores que tengo. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con los cálculos de variación compensatoria y variación equivalente? Sí, una consulta. Dale, dale. Esta forma de hallar la variación compensatoria, así como restas de las funciones de gasto, ¿la podemos aplicar solamente si tenemos como dato la función de gasto? Claro, ¿no? O sea, si puedo llegar de alguna manera a la función de gasto. O sea, yo podría tener, en este ejercicio podríamos tener eventualmente las demandas compensadas, ¿ah? Podríamos tener las demandas compensadas, y podríamos tener la función de utilidad del individuo, no la función de utilidad indirecta. Porque eventualmente si tengo la función de utilidad indirecta, puedo decidir, en vez de ir a la integral de forma directa, puedo decidir, bueno, aplico la inversa de la función de utilidad indirecta para obtener la función de gasto, y en la función de gasto hago la sustitución y hago la resta y obtengo las variaciones compensatorias y equivalentes.
podría hacerlo así porque no me siento tan cómodo haciendo integrales, no lo sé. Digamos, mi consejo es que integren sin miedo, porque ya ven, digamos, no son integrales muy complejas, digamos, ¿no? O sea, las primitivas salen de forma relativamente sencilla, o sea, no se compliquen porque además todo el resto de las variables, en este caso el nivel de utilidad y el precio de I, son variables conocidas, son parámetros que ustedes lo sustituyen y ya está. O sea, no hay mayor complicación al respecto, ¿no? Entonces, claro, dado este ejercicio, yo tenía la función de gasto, y vía la función de gasto puedo obtener las variaciones compensatorias, pues en definitiva es eso, es una variación en el gasto del individuo que le tengo que compensar, ¿no? O es una variación en el gasto que es equivalente al ingreso que el individuo estaría dispuesto a pagar o a recibir para mantenerse en el nivel de utilidad final, cuando estoy hablando de variación equivalente. ¿Queda claro esto, chiquilines? ¿Queda claro, digamos, cómo puedo llegar a obtener entonces? Porque este era un ejercicio bien interesante porque primero me daba solo la función de gasto, me hacía recorrer el camino de Shepard, el camino de la identidad de Roy para obtener las demandas compensadas y martayanas respectivamente, y luego con todos esos datos me decía, bueno, me estaba faltando obtener la variación, el excedente del consumidor, perdón. El excedente del consumidor, observen, no tengo otra manera que integrar. ¿Pero qué integro en el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es lo que es justamente el área por debajo de qué curva. De la demanda marshalliana. De la demanda marshalliana, o sea, la gran diferencia que tengo con el excedente del consumidor es que ahora sí tengo que utilizar la demanda marshalliana. ¿Ah? Porque justamente es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que paga, pero eso es midiendo, digamos, la demanda marshalliana, o sea, teniendo en cuenta todos los efectos que están jugando adentro de los cambios de los cambios en las cantidades demandadas, o sea, efecto ingreso y efecto sustitución. Por eso utilizo demanda marshalliana. Entonces, acá observen, no tengo otra que no sea integrar justamente la demanda marshalliana de X, la demanda, perdonen, la demanda marshalliana de X no era otra que el ingreso dividido 2 por el precio de X. Pero observen nuevamente, o sea, esta integral es otra integral bastante sencilla, que es I sobre 2. O sea, perdón, I sobre 2 sale para afuera de la integral, e integro, digamos, 1 sobre P de X nuevamente. O sea que me queda el logaritmo de P de X entre 1 y 2, ¿ah? Obviamente sustituyo el nivel de ingreso que era igual a 100, esto me va a quedar entonces 50 por el logaritmo del precio, entre 1 y 2, y todo esto, una vez que hago los cálculos, me queda entonces en ese nivel de excedente del consumidor. ¿Ah? Entonces, variación compensatoria y variación equivalente es integrar el área por debajo de las curvas de las demandas compensadas, con los niveles de utilidad que obtengo, digamos, que puedo obtener porque tengo la función de utilidad, o que la puedo sacar a partir de la función de utilidad indirecta. Otro camino para obtener la variación equivalente incompensatoria es aplicar las diferencias que puedo obtener vía la función de gasto, si es que tengo la función de gasto. Pero tengo que tener bien claro lo que estoy sustituyendo. Para la variación compensatoria tengo que dejar fijo el nivel de utilidad inicial, para la variación equivalente tengo que dejar fijo el nivel de utilidad final. Y en el excedente del consumidor lo que hago es integrar la demanda marshalliana, porque estoy calculando el área por debajo de la curva de demanda marshalliana. ¿No? O sea que de esas tres digamos, con esas tres medidas puedo entonces medir justamente las variaciones en el bienestar. Y lo que se verifica en este caso cuando sube el precio es que la variación equivalente es menor al excedente del consumidor y esta es menor a la variación compensatoria. O sea que la variación compensatoria sería la medida de bienestar que me genera, digamos, como el cambio más grande en el bienestar cuando el precio está subiendo. ¿Ah? Y es un poco lo que recién decíamos, como la variación compensatoria se sostiene en un nivel de utilidad inicial, ¿ah? Es lógico que me dé mayor a la variación equivalente, al menos a la variación equivalente que lo comparo, con demandas, digamos, con el mismo tipo de demandas. Pero también es lógico que me dé por arriba del excedente del consumidor, porque el excedente del consumidor vendría a ser como un punto medio, porque me está hablando de una demanda marshalliana, ¿no? O sea, es la demanda marshalliana que me une los puntos entre las dos demandas compensadas que me quedan una vez que se modifica el precio. Ese gráfico también ustedes lo ven, eso que les estoy hablando,
lo tienen en las sesiones grabadas y en las presentaciones del teórico, o sea que repásenlo porque es bien interesante. ¿Ah? ¿Dudas, chiquilines, con bienestar del consumidor? Si no hay más dudas, nos metemos en los ejercicios de consumo intertemporal. ¿No? Bien. Entonces, nos sacamos el chip del bienestar y nos ponemos este de el consumo intertemporal. Esto está en la sesión 7 grabada, ustedes, digamos, la tenían que mirar justamente para hoy, para venir fresquitos hoy. Lo recomendable era que se hubieran despertado a eso de las 6:30, 7 y hubieran visto, nada, mentira, pero digo, lo que vamos a estar viendo entonces son justamente todos lo que ustedes vieron en la sesión grabada, sesión 7, que sería la última entonces antes del receso. Entonces, a ver, vamos a meternos de lleno en el ejercicio y a partir del ejercicio vamos a ir viendo cuestiones que ustedes, bueno, vieron en la sesión grabada y eventualmente si les quedaron algunas dudas al respecto. El ejercicio me plantea lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos un consumidor que tiene preferencias entre el consumo presente y el consumo futuro. Ahora metimos justamente la variable tiempo en el juego, y esas preferencias vienen dadas por una función de utilidad que justamente, ¿no? O sea, van a tener en cuenta el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. ¿Ah? En este caso, la función de utilidad va a ser C sub 1 por C sub 2. Bueno, luego también el individuo tiene un determinado nivel de ingreso en el periodo inicial y un determinado nivel de ingreso en el periodo siguiente. Por lo tanto, tenemos un M1 que es igual a 1000 y un M2 que es igual a 1500. Y un determinado interés, ¿no? Una determinada tasa de interés, un tipo de interés, que en este caso es de 0,5. ¿Ah? Entonces, hay determinados supuestos digamos, atrás de este modelito, que es que, bueno, los precios, digamos, de los bienes en los dos periodos son iguales y, por lo pronto, para no incluir ninguna variación adicional, digamos, los asumimos iguales a 1. ¿Ah? Porque no nos interesa entrar justamente en discutir variaciones de precios, sino que queremos ver, digamos, cómo está decidiendo el individuo al respecto de, dado su ingreso, al respecto de, bueno, si ahorra o no ahorra en relación al tipo de interés que tiene y si pide prestado o ahorra para consumir en el futuro. O sea, lo importante es ver la valoración que tiene entre el consumo futuro y el consumo presente. Entonces, el punto 1 me dice, escriba la restricción presupuestaria de este consumidor en valor futuro. ¿Ah? Es decir, yo tengo que llevar los flujos que tengo, digamos, ya sea de consumo y de ingreso, al valor futuro. Los tengo que expresar, digamos, como si lo fuera a recibir en el periodo siguiente. ¿Cómo les parece que tengo que entonces escribir la restricción? A ver, la restricción presupuestaria. Inicialmente, ¿no? ¿Qué mide la restricción presupuestaria? ¿Qué es la restricción presupuestaria, digamos? Es a lo que yo estoy sujeto de, o sea, la disponibilidad que tengo de dinero, por decirlo Claro. así. Claro, ¿no? O sea, digamos, es para obtener la función presupuestaria lo que hago es igualar ingreso con gasto, ¿no? O sea, yo asumo, digamos, que el ingreso que tengo lo aplico de alguna manera, ¿no? En este caso, como tengo, digamos, consumo, o sea, el ingreso que voy a obtener, ya sea en este periodo como en el periodo siguiente, lo voy a consumir en este periodo y en el periodo siguiente. O sea, que tengo que igualar lo que es el ingreso, que lo tengo en 2 periodos, con el consumo, que también lo voy a tener en 2 periodos. ¿Entiende eso? O sea, por un lado voy a igualar la suma de las M, la suma de los ingresos, de las rentas, ya sea en el periodo inicial y en el periodo final, con los consumos que tengo en el periodo inicial y en el periodo final. Pero lo que me está diciendo es que lo iguale, pero expresados en el futuro, ¿no? Expresados en el periodo siguiente. ¿Qué les parece? ¿Cómo tendría que hacer eso? A ver, lo que les estaba diciendo recién es lo siguiente, a ver si me siguieron con esto.
es llevar el ingreso de del t igual a 1, llevado un periodo más a esa tasa de interés, más el ingreso del periodo 2. O sea que lo que Ignacio está diciendo es, bueno, el M1, ¿no? Que es el ingreso en el periodo, en el periodo presente, digamos, lo llevo a el periodo siguiente. ¿Cómo lo llevo? Lo tengo que multiplicar por la tasa, ¿no? O sea, el M1 lo tengo que multiplicar por la tasa, lo hago 1 más R, por 1 más R. Opa, esta R, vamos a ponerla así. ¿No? El M1 va expresado en el periodo siguiente, es M1 por 1 más R. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chiquilines? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tá? Entonces, el M1 expresado en el periodo siguiente es M1 por 1 más R, más el M2, ¿no? O sea que el M2 en el periodo siguiente va a ser M2, porque vale M2 en el periodo siguiente, justamente. ¿No? O sea que, por el lado de los ingresos, de esa manera expreso los flujos en el futuro. ¿Y cómo expreso el consumo? El consumo presente y el consumo futuro. El consumo presente, ¿cómo lo llevo al periodo siguiente? Lo mismo. Igual. Multiplicado por 1 más R. Exacto, ¿no? O sea que el C1 va a ser multiplicado, va a ser llevado al periodo siguiente, multiplicado por 1 más R. Y luego C sub 2. ¿Ah? O sea que en definitiva la restricción presupuestal que yo voy a tener en este caso es esta, ¿no? Donde yo expreso el consumo, los valores de consumo presente y futuro en el periodo siguiente. Ahora, yo puedo hacer cuentas acá, ¿no? O sea, puedo expresar, digamos, y despejar uno de los consumos, porque yo tengo los valores de M1 y de M2 y también de 1 más R, ¿no? O sea, yo sé que M1 vale 1000, yo sé que este vale 1000, por 1,5, porque sé que la tasa vale 0,5, más 1500. Y esto igual a 1,5 por C1 más C2. ¿No? Y así puedo seguir haciendo cuenta. ¿Se entiende esto? O sea, digamos, esto me va a dar 3000 por 1,5 C1 más C2, y bueno, y después puedo despejar, puedo tomar la decisión de despejar alguno de los consumos, ¿no? O sea, dependiendo de qué, del consumo en el periodo 1 o el consumo en el periodo 2. O sea que, de esa manera, puedo, digamos, expresar, de esa manera entonces puedo expresar ahí están viendo la pantalla, porque cambié de pizarra a pantalla. Está. Ejercicio 43. Bien. Entonces, de esa manera yo puedo resolver y escribir la restricción presupuestaria. Observen, ¿no? Lo hicimos acá. Expresada en flujo presente sería de la siguiente manera. El M1 vale M1 más el M2 sobre 1 más R, porque es el flujo que yo obtengo en el periodo siguiente, pero traído al periodo inicial dividido por la tasa, ¿no? Por 1 más R, igual al consumo de este periodo presente más el consumo futuro traído al periodo inicial también dividido la tasa, ¿no? O sea que esta manera de expresar la restricción presupuestaria sería la forma de expresarla en el periodo presente. Ahora, a mí lo que me estaban diciendo era expresarla en el periodo futuro. Bueno, como lo hicimos recién, 1 más R por M1, o M1 por 1 más R más M2, o sea, llevo los flujos al periodo futuro, igual a 1 más R por C1 más C2. O sea, llevo los consumos también al periodo futuro. Bueno, luego hacía la sustitución, y en este caso, como estoy, digamos, graficando, casi siempre voy a estar graficando el consumo del periodo futuro en el eje de la Y, bueno, digamos, suelo despejar entonces el consumo en el periodo 2. O sea que, haciendo las cuentas, entonces me va a quedar el consumo en 2 igual a 3000 menos 1,5 el consumo en 1. Y esa va a ser la restricción presupuestaria. ¿Entendió hasta acá? Este 3000 sale de multiplicar el consumo 1 por 0 en el valor futuro, ¿no?
O sea, el 3000 sale justamente de sustituir los ingresos, ¿no? El nivel de ingreso. El 3000 básicamente va a ser mi nivel de ingreso, ¿tá? Expresado en el periodo futuro, ¿no? O sea que 3000, ¿por qué? Porque en definitiva, ¿qué era lo que me expresaba la restricción presupuestaria? Bueno, si yo no consumo nada en el periodo inicial, si este consumo 1 ya es 0, si este C1 es 0, yo llevo todo mi ingreso, quiere decir que me ahorré los 1000 pesos que tenía en el periodo inicial, los llevé todos al consumo, al segundo periodo, pero los llevé por la tasa, porque hay una cierta tasa, ¿no? O sea, hay una tasa de interés que me paga, digamos, el ahorro que yo haya generado. Por lo tanto, estos 1000 me los llevé todos al consumo final, al periodo final, por la tasa, por supuesto, y le incorporé los 1500 que yo recibía en ese periodo final, y por lo tanto consumo en 2, 3000. O sea que el 3000 es llevar todos los flujos de ingresos al periodo final. ¿Se entendió? Bien, de bien. Bien. Entonces, hasta acá la restricción presupuestaria. El punto B me dice, determine si el consumidor ahorra o desahorra, así como su consumo de cada periodo. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es obtener el óptimo. O sea, si tenemos la restricción presupuestaria, lo que tenemos que obtener ahora es dónde está el punto de tangencia, porque en definitiva lo que voy a resolver es exactamente lo mismo que lo que hacía antes cuando decidía entre bienes, nada más que ahora los bienes en realidad son consumo en 1 o consumo en 2, o sea, consumo en el periodo presente o consumo en el periodo futuro, pero la lógica es exactamente la misma. O sea, yo tengo que obtener la tasa marginal de sustitución, intertemporal en realidad, entre periodos, y lo tengo que igualar a la relación de precios que existe entre periodos. ¿Y cuál es la relación de precios entre periodos? Viene dada por qué variable. Disculpame. Sí. Este 1500 y 1000 que aparecen en la gráfica, ¿de dónde salen? ¿O todavía no llegamos a eso? Es una buena pregunta, no deberían ni de estar. No debería de estar, digamos. Está bien, no, bueno, no. Se podría decir que 1000 es el... Está bien, se podría decir que este 1000... No, pero está bien, están medidos en consumo en 1 y consumo en 2. No tiene por qué estar. A ver, lo único que sé hasta ahora es que 1000 es el ingreso en el periodo inicial y 1500 es el ingreso en el periodo futuro. No, está bien. Vuelvo a la pregunta que les había hecho, que ahora no me acuerdo cuál era. Sí. ¿Cuál es, qué variable entonces me va a estar, digamos, dando la relación de precios que existe, relación de precios entre comillas, entre el periodo presente y el periodo futuro? 1 más R. 1 más R, ¿no? O sea, la tasa de interés, ¿no? O sea que, en definitiva, la tasa de interés, en definitiva, es, viene a ser, digamos, la pendiente, creo que por ahí lo iban a decir, la pendiente de la restricción presupuestaria, porque la pendiente de la restricción presupuestaria, cuando yo resuelvo un problema de optimización del consumidor, es la relación de precio de mercado. Bueno, en este caso, observen, la pendiente de la restricción presupuestaria es 1 más R. Es 1 más R. Por lo tanto, es 1 más R porque lo veían acá también, ¿no? O sea que esto es un número, este es el 3000 que yo obtenía, pero cuando yo despejo C sub 2, me queda C sub 2 por 3000 menos 1,5 por C1, que en definitiva es menos 1 más R por C1. O sea que C sub R, 1 más R, cualquiera, 1 más R vendría a ser, o sea, la tasa de interés vendría a ser justamente la relación de precios que existiría entonces entre el periodo inicial y el periodo final. Por lo tanto, yo tengo, lo que voy a hacer es en el óptimo igualar ¿qué con qué? La condición de óptimo, ¿qué me va a igualar entonces en este caso? Para resolver, digamos, el óptimo y saber si este consumidor está consumiendo, cuánto está consumiendo en el periodo presente y cuánto va a consumir No sé cómo se llama lo que tiene notación RMS. Bueno, sería, digamos, Con el 1 más R.
O sea, lo que voy a igualar vendría a ser... La tasa. Claro, La lo que tasa voy a marginal. igualar, y sí, lo que voy a terminar igualando sería la tasa marginal de sustitución intertemporal, digamos, ¿no? O sea que yo lo que hago es, y la resuelvo de la misma manera, ¿no? O sea, la tasa marginal de sustitución estaría, o sea, digamos, lo que voy a hacer es obtener, digamos, las utilidades marginales del consumo presente y del consumo futuro, hacer ese cociente, ¿no? Hacer ese cociente, e igualarlo con la tasa, ¿no? O sea, con el 1 más R, que en definitiva es la relación, digamos, del mercado, ¿no? Entre consumo presente y consumo futuro. ¿Ah? Por lo tanto, resuelvo eso, o sea, aplico acá, digamos, igual de la misma manera que lo hacía para la situación, digamos, de cuando hacía la tasa marginal de sustitución entre bienes, ¿no? Digamos, es la utilidad marginal, en este caso vendría a ser de C1, era de X antes, o sea, cuando yo hago cuánto consumo futuro estoy, digamos, perdón, cuánto consumo presente estoy sustituyendo por una unidad adicional de consumo futuro, ¿no? Entonces, lo que hago en definitiva es la utilidad marginal de C1 sobre la utilidad marginal de C2, en este caso era bien sencilla, porque la función de utilidad era C1 por C2, esta es una cuenta muy sencilla, o sea que la utilidad marginal de C1 en este caso va a ser C2, y la utilidad marginal de C2 va a ser C1, ¿no? Observen que la función de utilidad era C1 por C2, ¿no? O sea que cuando derivo esta función en relación a C1, me da C2, cuando derivo esta función en relación a C2, me da C1. O sea que ahí, digamos, es medio un trabalengua decirlo, pero no hay duda ninguna sobre las cuentas. Entonces obtengo esta condición de óptimo, ¿no? O sea, C2 sobre C1 igual a 1 más R, ¿no? O sea, el cociente de las utilidades marginales, lo que sería la tasa marginal de sustitución intertemporal, igual a 1 más R. ¿Ah? Y luego puedo sustituir, o sea, 1 más R yo sé que es 1,5, y puedo pasar el C1 multiplicando hacia el otro lado, por lo tanto la condición de tangencia, la condición de óptimo, me va a decir que el consumo en 2 tiene que ser igual a 1,5 el consumo en 1. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde voy con esta condición de óptimo? Para sustituir y obtener cuánto consumo en el presente y cuánto en el futuro. ¿A dónde voy para resolver eso? Chiquilines, ¿están por ahí? La recta de restricción presupuestaria, ¿o no? Claro, ¿no? O sea, es lo mismo. Acá estoy tratando de maximizar mi utilidad. O sea, es lo mismo que cuando cuando resolvía el ejercicio para el consumidor con bienes. Estoy tratando de maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Y esa restricción presupuestaria no es más que, digamos, el ingreso, ¿ah? No es más que, digamos, el ingreso que yo tengo disponible en los distintos periodos contra lo que voy a consumir en los distintos periodos. Eso tiene que ser igual, ¿no? El ingreso digamos, el ingreso sumado de los dos periodos tiene que ser igual al consumo sumado de los dos periodos, porque luego de los dos periodos ya no hay más nada, ya el individuo no puede seguir ahorrando o pidiendo prestado. ¿Ah? Entonces, digamos, ese también es un supuesto que está detrás de todo esto, o sea, solamente tengo dos periodos, ¿no? Entonces, con esta relación de óptimo que la obtuve a partir de igualar la tasa marginal de sustitución intertemporal con la tasa de interés, que en definitiva es la relación que existe entre consumo presente y consumo futuro, con esta condición de óptimo voy y sustituyo en la restricción presupuestaria. ¿Ah? Como hacía antes cuando resolvía el ejercicio de maximización de utilidad del consumidor, cuando obtenía la condición de óptimo, iba y sustituía en la restricción presupuestaria también, cuando estaba resolviendo el problema primal del consumidor. Bueno, en este caso estoy resolviendo el problema intertemporal del consumidor, que en definitiva también hago exactamente lo mismo, nada más que acá las variables no son bienes, sino que son nivel de consumo en los periodos. Es lo único que cambia, digamos, ¿no? En ese sentido. Y cómo, digamos, expresa la restricción presupuestaria. ¿Ah? Entonces voy con esta condición de óptimo, que es C2 igual a 1,5 C1, y sustituyo en esta restricción presupuestaria, que fue la que nosotros obtuvimos a partir de expresar, digamos, la restricción presupuestaria. ¿Ah?
Entonces, de esta manera, entonces digo, bueno, si C sub 2 es igual a 1,5 C sub 1, me va a quedar entonces, en este caso me va a quedar 3 C sub 1 igual a 3000, y por lo tanto C sub 1, el consumo en el periodo inicial, va a ser igual a 1000. ¿Ah? Y observen una cosa, digamos, así como el consumo en el periodo inicial es igual a 1000, el consumo en el periodo final, dada la condición de óptimo, va a ser igual a 1,5 por 1000, o sea que me va a dar 1500. ¿No? O sea que, una vez que sustituyen la restricción presupuestal, obtengo los consumos óptimos de este individuo, intertemporales, que va a ser consumir 1000 en el periodo inicial y consumir 1500 en el periodo final. Por lo tanto, ¿cuál es la elección óptima al respecto del ahorro de este consumidor? No ahorrar. No ahorra, ¿no? O sea, que consume exactamente, o sea, no ahorra ni pide prestado, consume exactamente el ingreso que tenía en el periodo inicial, ¿tá? Que era 1000, los consume, y por tanto en el periodo final, como no hay un periodo luego del periodo final, también va a consumir exactamente lo que le ingresaba en ese periodo final, o sea, los 1500. Así como tampoco pedía prestado, ni tampoco ahorraba, por lo tanto en el periodo final no tiene mucho más para optar. Dale. En este caso, el punto de dotación sería el óptimo, pero no siempre tiene que ser así. No, claro, digamos, nos dio así porque justamente, digamos, No se ahorra resolvimos. ni se endeuda. Claro, ¿no? O sea, nos dio así, digamos, porque estaba de esta manera, digamos, teníamos los datos y resolvimos el óptimo de esta forma. Ahora, ¿qué otro puntito? Acá. Vayamos a este punto C. Vayamos a este punto C que es bien interesante. Observen el punto C. El punto C nos pregunta si cambiaría la respuesta en el apartado anterior si supiera que el consumo presente y el futuro en realidad fueran considerados complementarios perfectos por el individuo, de forma tal que la función de utilidad cambia y no es más aquella de C sub 1 por C sub 2, sino que pasa a ser esta que me dice por acá, que es el mínimo del nivel de consumo en 1 y del nivel de consumo en 2. Entonces, nosotros ahora pasamos a tener que el consumo presente y el consumo futuro para el individuo son complementarios, son complementarios perfectos. Por lo tanto, cuando resolvíamos la condición, digamos, de óptimo con complementarios perfectos, ¿qué veíamos? ¿Qué deja de haber, digamos, con complementarios? Con bienes complementarios, ¿qué deja de haber? ¿Qué no puedo calcular con bienes complementarios? La tasa marginal de sustitución. Exacto, ¿no? O sea, digamos, no va a haber una tasa marginal de sustitución, son bienes complementarios, los voy a ir consumiendo en una misma proporción, ¿no? Cuando aumento el consumo de uno, voy a aumentar el consumo en otro. Y acá lo que me está diciendo es que el consumo entre presente y futuro son complementarios perfectos, y el nivel de utilidad que el individuo va a obtener va a ser el mínimo entre los dos, va a ser el mínimo del consumo en uno y el consumo en dos. Por lo tanto, digamos, no tiene mucho sentido que siga consumiendo 1000 en el periodo inicial y 1500 en el periodo final, porque los 500 adicionales que consume en el periodo final no le reportan ninguna utilidad adicional al individuo, porque se queda con el mínimo del consumo entre ambos periodos. ¿Entiende? O sea que acá sí va a tener que aplicar alguna modificación, digamos, en su decisión, el individuo, para tratar de consumir lo mismo en los dos bienes, ¿no? O sea, acá lo que vamos a tratar es de aplanar, digamos, la curva de consumo intertemporal, ¿no? O sea, vamos a tratar de consumir exactamente lo mismo, porque en definitiva el nivel de utilidad para el individuo va a venir dado por el mínimo del consumo que tenga en los periodos. Entonces, o sea, con la situación que obtuvimos hasta acá, ¿cuál sería el nivel de utilidad que le reporta esta nueva situación de ser complementarios perfectos los consumos presente y futuro?
¿Qué nivel de utilidad tendría? Si no hiciéramos ningún cambio antes, ¿qué nivel de utilidad tendría? ¿Qué les parece? Puede ser, vos recién dijiste que los 500 del consumo 2 no le iban a reportar más utilidad, entonces ahí sería 1000 y 1000. Digamos, no es 1000, ¿no? No es 1000 y 1000. O sea, el nivel de utilidad es un nivel solo, digamos, de utilidad, que es Ahí va, el pero mínimo. consumir 1000 en el tiempo 1 y 1000 en tiempo 2. Claro, Estoy ¿no? O diciendo sea, cualquier cosa igual. no. O sea, el nivel de utilidad va a ser 1000. O sea, la pregunta era esa, ¿no? O sea, el nivel de utilidad, si el tipo consume los 1000 del periodo inicial, en el periodo inicial, y los 1500, no cambia su decisión, y los 1500 en el periodo futuro, que recibe en el periodo futuro, los consume en el periodo futuro, sin ahorrar y sin endeudarse, el nivel de utilidad que recibe, digamos, por esas decisiones es 1000, porque el nivel de utilidad justamente viene medido por el mínimo de C1 y C2, y el mínimo es 1000. ¿Ah? Por lo tanto, lo que yo les decía, o sea, los 500 adicionales que estaría consumiendo en el periodo siguiente no le reportan ninguna utilidad adicional. ¿Ah? O sea que sí, el individuo va a tener que cambiar su decisión. Y, digamos, ¿en qué proporción, por lo tanto, le serviría ir consumiendo en el presente y en el futuro? Eso, ¿de dónde lo obteníamos? ¿En qué proporción que se sostiene en el tiempo le sirve a este individuo ir consumiendo consumo presente y consumo futuro? ¿De dónde lo sacamos a eso? ¿Qué les ¿No es el parece? 1,5 de la tasa marginal? 1,5 sigue siendo la tasa y eso no se modifica, ¿no? Pero, ¿cuál sería la condición, digamos, o sea, cuál sería la proporción en la cual tendría que ir consumiendo? O sea, habría incentivos para que el individuo consuma cuánto en uno y cuánto en dos. No cuánto, sino cómo, o sea, cómo sería el consumo en uno y el consumo en dos. Si la utilidad va a ser el mínimo entre C1 y C2. ¿Qué incentivo tiene este individuo? ¿Consumir qué? En uno y en dos. La ¿Qué les misma parece? proporción. Claro, ¿no? O sea, que el consumo en uno sea igual al consumo en dos. O sea, si no tiene ningún sentido que yo consuma más o menos en el periodo, bueno, si consume menos, sí. Sí, pero no tiene ningún sentido que consuma menos en un periodo que en otro, porque en definitiva la utilidad va a venir dado por el mínimo del consumo. Tiene todos los incentivos el individuo para que el C1 sea igual al C2, para que el consumo en el presente sea igual al consumo en el futuro, porque en definitiva ese va a ser el nivel de utilidad que le va a reportar esta función de utilidad definida de esta manera. Ahora, recuerden, cuando nosotros estábamos con complementarios perfectos y hablábamos de bienes, en este caso estábamos hablando de periodos, la condición de óptimo, digamos, sale de igualar las proporciones que tenemos. Acá porque tenemos que C1 es igual a C2, o sea, pero podríamos tener, bueno, el mínimo de 2C1 y 3C2. Recuerden que igualábamos en ese caso las proporciones que teníamos dentro del paréntesis, digamos, igualábamos, digamos, lo que teníamos dentro del paréntesis y sacábamos la proporción en la cual iba consumiendo de manera adicional los bienes complementarios. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo, igualamos lo que tenemos dentro del paréntesis. O sea, en definitiva lo que estamos diciendo es que no existe ningún incentivo para este consumidor para que sean distintos los niveles de consumo entre los periodos. ¿Ah? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro por qué, digamos, decimos que el individuo en realidad tiene incentivos a consumir lo mismo? ¿Queda claro? Sí, se entendió. ¿Bien? Bien, entonces, una vez hecho eso, nosotros vamos a decir que ahora entonces C1 va a ser igual a C2. ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo? Con esa proporción, con esa Podés condición. decir que, o sea, que el ahorro en el periodo 2 sería, por ejemplo, M2 menos C2, y como C2 es igual a 1, o sea, vas a tener una diferencia más grande. Pero pará. Nosotros estamos diciendo entonces que el individuo tiene incentivos a consumir C1 igual a C2. Eso, hasta ahí llegamos todos y estamos todos de acuerdo. ¿Tá? O que hable si alguien está en desacuerdo o calle para siempre.
¿no? Pero digamos, o sea, hay acuerdo en que C1 sea igual a C2, ¿no? Ahora, ¿hay acuerdo en el nivel de consumo, digamos? O sea, el nivel de C2 va a ser 1500 y va a ahorrar en el periodo final. Igual, no. No, se tiene que endeudar. A ver, bien, me gustó un poquito más. O sea, a ver, Puede ser que los dos ingresos esos que tenés de 1000 en este periodo y 1500 en el otro, los tenés que gastar sí o sí. eso seguro, ¿no? O sea, al final del periodo final, ¿no? Del periodo 2, digamos, me gasté todo el ingreso. Y eso no cambió, o sea, en el periodo inicial me entran 1000 y en el periodo final me entran 1500. Eso tampoco cambió. Eso no cambió. Lo que cambió es el incentivo que tiene el individuo a que el consumo sea plano, que consuma lo mismo en el presente que en el futuro. ¿Cómo hago eso? ¿A dónde voy? O sea, lo que estoy diciendo es que C1 va a ser igual a C2. ¿A dónde voy con esa relación? ¿A dónde tengo que ir para obtener los valores de C1 y C2? La restricción. Claro, claro. O sea, voy exactamente a la misma restricción, porque la restricción presupuestal cambió si estamos diciendo que los niveles de ingreso no cambiaron y la tasa de interés no cambió. Esta que obtuve por acá, ¿cambió? ¿Se modificó en algo la restricción presupuestal? ¿Sí o no? No. No, para nada, no se modificó para nada. O sea, la tasa de interés sigue siendo exactamente la misma, o sea que la pendiente sigue siendo la misma, ¿ah? Y el nivel de ingreso en el presente y en el futuro no se modificaron tampoco. Por lo tanto, la restricción presupuestal no se movió de lugar y sigue siendo exactamente la misma. La cuestión es que ahora vengo a esta restricción presupuestal y digo ¿qué? ¿Qué digo? C sub 1 es igual a C sub 2. Exacto, ¿no? O sea que C sub 1 va a ser igual a C sub 2. Entonces, una vez que digo eso, ¿ah? Hago la cuentita, ¿ah? Acá estoy haciendo el C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 C sub 2, porque en definitiva C sub 1 era igual a C sub 2, y obtengo que C sub 2 es igual a C sub 1 y que van a ser igual a 1200. ¿Ah? O sea que el incentivo de este individuo es llevar al consumo plano y que el consumo plano en realidad sea 1200. ¿Ah? Entonces, observen cómo estaba, digamos, o sea, cómo era, digamos, están de acuerdo que esta sería la expresión gráfica, esta L, digamos, sería la expresión gráfica de una curva de indiferencia con bienes complementarios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien, entonces, una vez que yo tengo esta expresión gráfica, lo que me estaba pasando era algo así, ¿no? O sea, yo estaba cortando, digamos, si yo consumiera 1000 y 1500, estaba cortando en un punto de sub-cero en el cual 1000 era el consumo en el periodo presente y 1500 era el consumo en el periodo futuro. Pero en definitiva, la utilidad que me reportaba ese consumo era esta que estaba por acá, era el mínimo de 1000. Bueno, era el mínimo, esos dos niveles, el mínimo era 1000. Por lo tanto, yo puedo irme, como se ve claramente, puedo irme hacia una curva de indiferencia más alejada del origen, que tenga el mínimo en un punto por acá, en el cual el consumo de 1 sea 1200 y en el consumo de 2 también sea 1200. ¿Cómo hace eso el individuo? Bueno, como decía por ahí una compañera, que lo resolvió, se endeuda en el periodo inicial, toma préstamo por valor 200, como toma préstamo por valor 200 más los 1000 que tenía en el periodo inicial, puede consumir 1200, ¿ah? Pero esos 200 los tiene que pagar en el periodo final. ¿Y cuánto tiene que pagar en el periodo final? Si se endeudó por 200 en el periodo inicial, ¿cuánto valen esos 200 en el periodo final? 300. ¿Cuánto? 300. 300. 200 por la tasa de interés. 200 por la tasa de interés, ¿no? O sea que se endeuda por 200 en el periodo inicial, esos 200 en el periodo final ya no valen 200, sino que valen 300, ¿no? O sea que... 300 igual. No, claro, como no te escuché,
200 por 1,5 igual 300. Por lo tanto, en el periodo final de los 1.500 que le ingresan, toma 1.200 para consumir, porque consume 1.200, pero los 300 restantes los toma para devolver, digamos, el préstamo que tomó en el periodo inicial. ¿Queda claro entonces esta cuestión? Para mí no me quedó muy claro la U sub 0 esta que se ubica en 1000 y 1000. Sí. ¿Me puedes explicar esa parte? Sí, o sea, esto acordate que, digamos, era, digamos, la forma que teníamos de definir cuando teníamos bienes complementarios, ¿no? O sea, los bienes complementarios, en definitiva, como son complementarios, no hay una sustitución entre uno y otro, y las curvas de indiferencia y las funciones de utilidad, en realidad, me van a devolver un nivel de utilidad que tiene que ver con el mínimo de consumo que tenga de los bienes. O sea, como son complementarios, en definitiva el nivel de utilidad tiene que ir evolucionando en la misma proporción. Yo voy a ir consumiendo en la misma proporción esos bienes, y en definitiva lo que voy a obtener es, como tengo en este caso 1000 de consumo en el periodo inicial y 1500 en el periodo final, ¿ah? El nivel de utilidad que voy a tener con esos niveles de consumo va a ser el mínimo de esos dos. Por eso, digamos, gráficamente me parece que acá se aprecia claramente dónde estaba cortando la restricción presupuestaria, donde corta en realidad la restricción presupuestaria, a la primera curva de indiferencia cuando yo consumía 1000 y 1500. Bueno, en definitiva, el nivel de utilidad que yo tenía en esta curva de indiferencia no era el óptimo con esas decisiones de consumo. Yo me podía correr a una curva de indiferencia que estuviera más alejada del origen y que tuviera ese vértice que me marca el mínimo de la utilidad en un punto de la restricción presupuestaria. De esa forma sí voy a estar maximizando la utilidad al decidir consumir lo mismo, en este caso, dadas las proporciones que tenía, en este caso consumir lo mismo en los dos periodos. ¿Se entiende? Acordate, ahí te tenés que acordar de cómo definíamos nivel de utilidad para bienes complementarios. ¿No? Para bienes complementarios. Un segundito que me estoy quedando sin batería, se me va a apagar, y les quiero decir algunas cositas más. Bien, entonces, ¿dudas? ¿Alguna otra duda con esto, chiquilines? Digamos, básicamente esto es, la cuestión de consumo intertemporal es esto, es pensar, digamos, en que en realidad ahora la decisión es consumir en un periodo o en otro, esos serían como los bienes, ¿no? Y la restricción presupuestal pasa a ser una restricción presupuestal intertemporal que la puedo expresar en el futuro o en el presente, ¿no? Digamos, y esas son las dos maneras expresar, ¿no? Tanto en el futuro como en el presente, la restricción presupuestal. Después, bueno, voy a tener una determinada función de utilidad que me relaciona justamente el consumo en el presente con el consumo en el futuro, ¿no? O sea, en la primera parte del ejercicio esa función de utilidad era esta, pero en esta parte C del ejercicio la función de utilidad pasó a ser esta otra, porque en realidad los consumos futuros y presentes en ese caso se me volvieron bienes complementarios. ¿Ah? No nos va a dar el tiempo de plantear este ejercicio 45, pero se los dejo, digamos, vamos a dejar, vamos por lo menos a pensarlo en estos 5 minutitos, a ver qué les parece, qué debería hacer este consumidor. Marcos nos dice que solo trabaja 2 semanas y sus preferencias de consumo intertemporal vienen dadas por esta función de utilidad, que es C sub 0 por C sub 1, ¿no? O sea, trabaja en la semana 0 y en la semana 1 y su función de utilidad es C sub 0 y C sub 1. Y dispone de un ingreso que es 150 en las 2 semanas, ¿no? O sea, 150 en la semana 0, 150 en la semana 1. Nos dice que puede pedir prestado al 50% o puede prestar al 50%, o sea, la tasa de pedir prestado o prestar es exactamente la misma. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué pasa si la tasa de interés aumenta? ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta? ¿Cómo resolverían este ejercicio? Bueno, ahí me da distintas opciones.
va a pedir prestado más de 25 pesos y disminuirá su consumo en el futuro, va a ahorrar más de 25 pesos para aumentar su consumo en el futuro, no va a cambiar su nivel de ahorro, así como tampoco su consumo futuro, y pedirá prestado 25 pesos para disminuir su consumo presente. Hay algunas que ya, digamos, podríamos ir descartando por la propia lectura y comprensión lectora de lo que nos está diciendo la respuesta. ¿Cuál les parece que podríamos ir descartando? La B. La B, ahorrará La más B, de... la B. Ah, gracias. Bien, perdón, estoy un poco sordo. Pedirá prestado 25 pesos y disminuirá su consumo presente. Si pide prestado es para aumentar el consumo presente. Está claro. O sea que ahí, digamos, por la propia comprensión lectora podíamos ya descartar, digamos, esa opción, salvo que estuviera mal redactada, podemos preguntar, pero si no está mal redactada, eso, digamos, claramente hay una incoherencia en lo que nos está diciendo. La otra que yo me animaría a descartar, digamos, por lo menos que uno podría a priori como hipótesis plantearse, es que los cambios en la tasa me va a modificar la decisión que tiene Marcos, ¿no? O sea que no es que no vaya a cambiar su decisión de ahorrar o no ahorrar y por lo tanto de modificar su consumo futuro y por lo tanto también presente, ¿no? O sea, los cambios en la tasa es un cambio dependiente, ¿no? Es un cambio dependiente en la restricción presupuestal, y eso, por supuesto, que me tiene que modificar la decisión de cuánto consumir en los distintos periodos, por lo tanto, de si me endeudo o si ahorro en el periodo inicial. ¿Ah? O sea que la C yo a priori también me animaría a descartarla. La cuestión es ver si el Marcos va a pedir prestado más de 25 pesos o va a ahorrar más de 25 pesos para hacer algo en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que averiguar de Marcos? La restricción. Bueno, la restricción, eso lo puedo, digamos, resolver como lo resolvíamos en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, puedo obtener la restricción presupuestaria expresada en el presente o en el futuro, como quieran. Se utiliza por lo general expresada en C sub 2, por eso, digamos, despejamos C sub 2. Y puedo entonces obtener la restricción presupuestaria al decir de que, bueno, tengo 150 de ingreso en cada semana, 150 por 1,5 más 150, esos serían los flujos expresados en el futuro, igual a C sub 1 por 1,5 más C sub 2, y bueno, despejamos de ahí y obtengo entonces la restricción presupuestaria. ¿Qué más puedo Profesor, saber de Marcos? Dale. ¿no es que cuando el 1 más R ese es el costo de oportunidad de consumir ahora? Claro, ¿no? Está Entonces, claro que... al subirte la tasa de interés, ¿la decisión no sería ahorrar ahora para consumir más en el futuro? Bueno, ¿no? Uno, digamos, como hipótesis está muy bien planteado, ¿no? O sea, uno podría decir que, bueno, eso sería como lo más intuitivo, dadas las opciones de respuesta que me dan, ¿no? O sea, sí, comparto contigo, ¿no? O sea, comparto que uno podría directamente decir, bueno, pero me quedaría más tranquilo si hago las cuentas, porque tengo todo para hacerlas, ¿no? O sea, tengo todo disponible como para hacer las cuentas. ¿Qué tengo que decir? O sea, lo que primero tengo que saber de Marcos es qué está haciendo en la situación inicial, ¿no? O sea, que resuelvo la restricción presupuestaria, ¿no? Obtengo la restricción presupuestaria y luego obtengo el óptimo de Marcos, ¿no? Obtengo, digamos, la decisión óptima, el punto de optimización de Marcos, que es obtener la tasa marginal de sustitución dividido, la tasa marginal de sustitución igualado a la tasa de interés, ¿no? Por lo tanto, esta es la condición de óptimo de Marcos, sigue siendo la condición de óptimo de Marcos la misma que tenía en el ejercicio anterior, y voy a la restricción presupuestaria y obtengo los valores de restricción presupuestaria. Por lo tanto, en este caso veo que Marcos en el consumo, en el presente consume 125 y en el futuro consume 187,5. ¿Ah? Una vez que resolví el óptimo de Marcos. ¿Ah? O sea, eso es de la misma manera que lo hice en el ejercicio pasado. Resuelvo la restricción presupuestaria e igualo la condición de óptimo con la tasa de interés, y luego
con esa condición de, igualo la tasa marginal de sustitución con intertemporal, con la tasa de interés, y luego con esa condición de óptimo que obtengo de despejar de esa igualdad, voy a la restricción presupuestaria para resolver entonces cuánto está consumiendo en el periodo inicial y cuánto en el periodo final. Observen que Marcos, en la situación inicial, ¿qué está haciendo? Si consume 125 en el periodo inicial, ¿qué está haciendo Marcos? ¿Qué está haciendo con esta situación? Ahorrando. Marcos está consumiendo 125 en el periodo 1, en el periodo 0, está ahorrando 25 pesos, y esos 25 pesos los aplica en el consumo del periodo 2. En el periodo 1, le ingresan 150 pesos, ¿ah? Pero con los 25 que tenía, por la tasa de interés a la cual le rinden esos 25, obtiene 37,5, y por lo tanto los 37,5 más los 150 que tiene de ingreso en el periodo futuro, consume 187,5. Esa es la situación inicial de Marcos. ¿Ah? Ahora, claro, por supuesto que si a una tasa del 50% Marcos ya había decidido ahorrar 25 pesos, ¿ah? La lógica marca entonces de que si Marcos ya está decidiendo ahorrar con una tasa del 50%, si la tasa aumenta, Marcos entonces va a decidir seguramente ahorrar más, ¿ah? Porque acá me pasaría a tener una tasa de, por ejemplo, 1,8, ¿no? O sea, si yo tengo una tasa del 80%, por ejemplo, la condición de óptimo ahora sería que C sub 1 sea igual a 1,8 C sub 0. Y con ese 1,8 puedo hacer las cuentas y voy a obtener unas cantidades consumidas en el periodo inicial menores a 125. Por lo tanto, la decisión óptima de Marcos va a ser ahorrar más de 25 pesos para consumir más en el futuro. ¿Ah? Y estaba muy bien lo que decía por ahí el compañero, que, claro, si la tasa de interés es el costo de oportunidad de consumir en el presente, es lógico que el costo de oportunidad ahora de consumir en el presente se me encareció si subió la tasa de interés. Por lo tanto, lo lógico sería sustituir consumo del periodo inicial hacia el consumo futuro. La cuestión es que, en realidad, yo lo que primero tenía que ver era si Marcos estaba ahorrando o pidiendo prestado. Porque si estaba pidiendo prestado Marcos en el periodo inicial, también en realidad le convenía entonces, bueno, en ese caso habría que ver entonces, pero si estaba pidiendo prestado, bueno, seguramente en realidad lo que le convendría en ese caso sería pedir prestado menos de 25 pesos. ¿Ah? Chiquilines, ¿alguna duda con esto? Las cuentas en realidad, bueno, ya estamos algunos minutitos pasados, pero las cuentas de cómo se resuelve el ejercicio, de cómo plantear la restricción presupuestaria, de cómo hacer los cálculos, eso lo pueden hacer ustedes más tranquilos. No hay mucha complicación en el ejercicio si ven lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y después en realidad es justamente pensar, digamos, de que si ya con una tasa del 50% Marcos había decidido ahorrar, con una tasa superior, por supuesto que le rinde incluso ahorrar un poco más. Por lo tanto, era correcta la opción B como aparece ahí. ¿Alguna duda, chiquilines, que tengan al respecto de consumo intertemporal? Ahora bien. Yo tengo una duda, pero no referida a consumo intertemporal, sino más bien a general del curso. Dale, si lo podemos contestar en pocos minutos. No, tengo tres. Tipo, la primera, esta es la última clase antes de la revisión. Sí, ¿Para ¿no? qué sirve Ahora, este curso? La primera pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué me despertás a las 8:30 de la mañana? No, dale, perdón. No pasa nada igual. Que esta es la última clase así como de las de los martes antes de la revisión. sí, en vivo sí, digamos. Queda una clase de miércoles de tarde y después viene la revisión. El periodo de receso de esta materia son 2 semanas, ¿no? Porque hay algunas que se tomaron una, por eso pregunto. Sí, el periodo de receso son 2 semanas, digamos. La revisión, de todas formas, creo que es el lunes, que ya, digamos, sería como la semana que volvemos a clase. Es el lunes 26, creo, y ya el martes 27 a la mañana nos volveríamos a encontrar.
Y otra consulta, ¿clase de dudas va a haber, tipo alguna como puesta así más cerca de la revisión, digamos, o algo de eso? Por ahora, digamos, no lo hemos conversado, pero se puede conversar en la unidad y ver. No, yo para saber porque en realidad faltan como casi 3 semanas para la revisión, ¿no? Entonces es un montón de tiempo. Que les viene bien para estudiar, digamos, pero sí, obviamente sabemos Por que eso, tienen porque otras. parece que ahora no estás al día y después más cerca te vas poniendo, ¿no? Cuando ya cumplís con otras materias que tenés antes. Pero, yo digo por eso, pero era para saber. No lo hemos conversado, pero lo podemos conversar, digamos, también en función de ver, digamos, cómo viene el foro también. O sea, recuerden que ustedes tienen canales como para comunicarse, digamos, con nosotros. Obviamente, Sí. obviamente entendemos que quizás un contacto directo en vivo es como uno puede plantear la duda de manera hablada, como más intuitivo que escribirla, digamos. Pero sí, digamos, lo pensamos y en todo caso lo comunicamos. Bárbaro. Profe, A veces también, o sea, cuando es presencial, hay clases de dudas, por eso preguntaba, tipo. Cuando es presencial la revisión o la... Claro, las clases, o sea, como en la época anterior, a veces algunas materias ponen clases de dudas, ¿viste? Sí, obvio, digamos. Sí, se puede llegar a pensar en una clase de dudas. No lo estamos descartando para nada. Bárbaro, gracias, esa era. profe, ¿y la revisión va a ser múltiple opción? Sí. ¿Y los ejercicios van a ser parecidos a esto que tenemos en el práctico, ya que no van a subir la de años anteriores? Sí, del mismo nivel, o sea, si ustedes son capaces de resolver de manera correcta los ejercicios del práctico, son capaces de resolver los ejercicios de revisión porque son lo mismo, digamos. O sea, Dale. tienen el mismo nivel. No se les pregunta cosas que no se haya visto en el curso, o sea. No, que no se haya visto, no, pero viste que a veces los prácticos de algunas materias son un poco más fáciles que las revisiones. No es el caso. Si ustedes resuelven los 45 ejercicios del práctico de manera correcta, son capaces perfectamente de resolver creo que son 20 ejercicios de la revisión de manera correcta. O sea, de hecho es más. Yo creo que varios ejercicios de la revisión son mucho más fáciles que los ejercicios del práctico. Bueno, gracias. ¿Va a ser presencial al final, la revisión? Sí, va a ser presencial en 2 tandas. No sé si ya, Marce, capaz, digamos, no sé si hay alguna comunicación ya más oficial o yo me perdí. O sea, hasta ahora, si no cambian la situación sanitaria, es presencial. O sea, una cosa importante, fíjense, vieron que ustedes siempre tienen que ir a Vedería, a la parte de Vedería de la página web, y ahí pueden descargar el archivo donde están todas las revisiones, todas las materias. Ahí dice el día, no está establecido el horario, no están establecidos los horarios de las tandas. Eso. Con lo cual, ahí no es como muy... Creo que está establecido que la primera empieza a las 8, pero no está establecido claramente los horarios de las tandas. Y ahí tenemos que ver cómo es eso, si lo define el propio curso, digamos, o lo define la facultad, los horarios. Eso, en todo caso, se va a comunicar con tiempo, nosotros lo comunicaremos y supongo que la facultad también. Pero al menos en ese archivo no están los horarios de las tandas, digamos, claramente delimitados. No, tendrá que ver con cuestiones de limpieza también, de salud. Sí, por eso. Supongo que más adelante lo van a comunicar. Ahí va. Gracias. Bueno, chiquilines, si no hay más consultas, entonces quedamos, por supuesto, abiertos al contacto por el mecanismo que ustedes encuentren que pueden llegar, digamos, vía foro, vía correos, o sea, no hay, en ese sentido, no tengan ninguna duda de escribir por dudas, estamos disponibles. Y bueno, eventualmente pensamos un poco ahí también, viendo un poco algunas variables que nos lleven a fijar o no una clase de dudas más sobre la revisión. ¿Les parece? Bárbaro, gracias. Bueno, nos vemos, chiquilines. Estudien y mucha suerte en las otras materias y en esta también. Nos reencontramos dentro de 2 semanas para clases en vivo, digamos. ¿Ah?
Gracias, buen día. Hasta luego. Chau. Nos vemos, Marce. Chau, querido. Un beso. Chau, 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 chau.